¿Y si no funciona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo lo que tengo? Sabes que lo complicado es que cuando comienzas a hacerte estas preguntas, ya no estás cuestionando solamente tu trabajo. No necesitas avergonzarte de aquella elección. La comprendes. Y si no elegiste mal, sino que simplemente ya no eres la misma mujer que tomó aquella decisión. Hay algo de lo que a mí me encanta mucho conversar y hoy quiero hablarlo aquí contigo, porque nos pasa mucho, incluso nos pasa mucho más de lo que nosotras mismas podemos llegar a reconocer. Y es que es ese momento en el que miras tu carrera, miras todos los años que llevas haciendo eso mismo y comienzas a pensar, ¿y si me equivoqué? ¿Y si elegí mal mi carrera? ¿Y si debí cambiar antes? ¿Y si todos estos años que invertí fueron perdidos? Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado esto, probablemente sí. Quizás no en voz alta, pero sí lo has pensado. Sabes que lo complicado es que cuando comienzas a hacerte estas preguntas, ya no estás cuestionando solamente tu trabajo, tu campo laboral, sino que empiezas a cuestionarte a ti misma. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Por qué aguanté tanto? ¿Por qué elegí esto? Todo ese montón de interrogantes empiezas a hacerte. Y ahí es donde quiero como hacer un paréntesis contigo en este momento, porque quizás estamos llamando error a algo que necesita otra explicación. Es que mira, hay algo curioso que hace nuestra mente y a mí me parece muy importante comprender. Mira, nuestra mente tiene una tendencia muy humana, muy humana. Se siente más cómoda con aquello que conoce. ¿Has escuchado esto, verdad? Bueno, es por eso que permanecer durante años en situaciones que no nos hacen completamente felices, no necesariamente es porque seamos cobardes, ni porque no tengamos iniciativa, sino porque más bien lo conocido le resulta más predecible a nuestro cerebro. Porque tú sabes cómo funcionas en tu trabajo, tú sabes cómo moverte allí, tú sabes qué esperan de ti, tú sabes quién eres por lo menos profesionalmente hablando en ese lugar. Pero cuando empiezas a imaginarte algo diferente, aparecen preguntas como ¿y si no funciona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si descubro que no soy tan buena como pensaba? Y claro, por supuesto, mira, hay una parte de ti que quiere avanzar, pero al mismo tiempo hay otra que te dice, aquí por lo menos sé cómo moverme. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tu mente está allí acomodada. Probablemente te ha pasado. Y a mí me parece súper importante comprender esto, porque esto cambia completamente la conversación que tenemos a veces con nosotras mismas, porque ya no se trata de decirte a ti misma, tienes que ser más valiente, ¿no? Se trata más bien de comprender que una transición también implica enseñarle un poco a nuestra mente que podemos explorar algo nuevo sin tener que destruir nuestra historia anterior o nuestra trayectoria. Pero después de todo esto ocurre otra cosa. Cuando finalmente comienzas a reconocer que ya no quieres seguir igual, miras hacia atrás y allí aparece una frase que yo digo que es una frase muy dura. Debí haberme dado cuenta antes. Pero hay algo profundamente injusto en esta frase. ¿Sabes por qué? Porque estás mirando a la mujer que eras hace 10 o 15 años con todo lo que sabes hoy. Mira, piénsalo así por un segundo. La mujer que tomó aquella decisión no tenía la información que tú tienes ahora. No ha vivido lo que tú has vivido. Incluso no conocía las cosas que hoy conoces sobre ti misma. ¿Por qué? Bueno, porque quizás buscaba estabilidad, quizás quería independencia, quizás necesitaba un sueldo en ese momento, o quizás simplemente quería crecer dentro de una empresa. O quizás también podría ser que estaba en ese momento criando hijos, o quizás simplemente estaba intentando construir una vida y tomó una decisión desde allí. Entonces, ¿por qué le estamos exigiendo que hubiera sabido lo que solamente los años podrían enseñarle? Mira, y aquí quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Piensa en ti hace 15 o 20 años atrás. Yo no te estoy hablando de tu currículum. En ti. ¿Cómo eras? ¿Qué querías? ¿Qué te preocupaba? ¿Qué significaba para ti tener éxito? ¿Qué necesitabas demostrar? ¿O qué cosas todavía no sabías sobre ti? Ahora piensa en la mujer en que eres hoy. Probablemente algunas cosas siguen iguales, pero muchas otras no. Y eso tiene una explicación bastante sencilla. Mira, nuestra identidad no permanece congelada. Vamos incorporando experiencias, relaciones, pérdidas, logros, errores,
aprendizajes, responsabilidades. ¿Y sabes qué? Todo eso va modificando quiénes somos y qué queremos. Por eso algo que a los 30 te parecía absolutamente correcto puede dejar de representarte a los 45. Y eso no necesariamente significa elegí mal. Puede significar he cambiado. Y aquí quiero contarte algo personal. Mira, cuando yo atravesé mi propia transición profesional, también tuve que mirar hacia atrás. También hubieron preguntas. Y como por ejemplo, ¿qué hago con todo esto que construí? ¿Significa que ya no sirve? ¿Significa que debí haber hecho otra cosa? Estoy empezando otra vez. Y poco a poco fui entendiendo algo que hoy forma parte de la manera en la que acompaño mis procesos. Y es que yo no necesitaba pelearme con la mujer que había sido. Necesitaba comprenderla, porque justamente esa mujer había tomado decisiones desde su momento de vida. Algunas hoy la tomaría de otra manera, claro que sí. Por eso lo sé precisamente, porque las viví y esa diferencia es enorme. Y hay algo más que me gustaría que entendieras. Nuestra mente necesita construir una historia que tenga sentido sobre quiénes somos. Por eso cuando empiezas a pensar en cambiar de profesión, pueden aparecer frases como, pero si yo siempre he sido esto, ¿cómo voy a hacer otra cosa ahora? ¿Qué van a pensar los demás? Y entonces, ¿para qué estudié tantos años? Porque no solamente estás intentando cambiar de trabajo, estás tocando una historia sobre tu identidad, la historia de quien has sido profesionalmente durante años. Y por eso, una transición puede sentirse mucho más profunda de lo que parece desde afuera. Porque no estás simplemente eligiendo tu trabajo, estás intentando responder, ¿y si dejo de ser esto, quién soy ahora? Y para mí ahí empieza una conversación muchísimo más interesante. Porque quizás no necesitas dejar de ser quien fuiste. Este es uno de los puntos donde yo veo la transición profesional de una manera diferente. No creo que necesitamos matar la versión anterior para construir otra. No necesitamos decir, esa ya no soy yo. Podemos decir fácilmente, esa también soy yo. Pero ya no soy solamente esa. Hay una diferencia enorme, porque entonces no tienes que borrar 20 años de trayectoria. No necesitas avergonzarte de aquella lección. La comprendes. No tienes que demostrar que todo fue perfecto. Reconoces lo que te dio y también lo que te costó. Eso es reconciliarte con tu trayectoria. Y reconciliarte tampoco significa llevarte todo. Esto me parece importantísimo porque podría parecer que estoy diciendo todo lo vivido tienes que conservarlo. No, hay cosas que ya cumplieron su función. Hay formas de trabajar que quizás ya no quieres. Hay definiciones de éxito que ya no te representan. Incluso hay versiones tuyas que agradeces, pero que no quieres seguir sosteniendo y está bien. Una transición consciente también consiste en elegir esto me llevo, esto lo dejo aquí. Y para eso yo quiero proponerte algo que hagas esta misma semana. Agarra una hoja, búscala, divídela en 2 columnas, escribe en un lado, me lo llevo, en la otra lo dejo aquí, así tal cual te lo estoy diciendo. En la parte o en el lado de me lo llevo, escribe todo aquello de tu trayectoria que todavía reconoces como tuyo. Ahí puedes colocar tu experiencia, tu criterio, tus relaciones, tus capacidades, los aprendizajes, incluso errores que hoy te enseñaron algo. En el lado de lo dejo aquí, escribe aquello que ya no quieres seguir cargando, una forma de éxito que ya no te representan, la necesidad de demostrar, un ritmo de trabajo que te agotó, un cargo que dejó de definirte o la culpa por no haber cambiado antes, lo que sea, y observa lo que ocurre para que te des cuenta, porque esta vez no estarás preguntándote ¿cómo empiezo otra vez? Estarás más bien preguntándote ¿desde dónde quiero continuar? Y para mí esa pregunta es muchísimo más poderosa. Antes de irnos, quiero dejarte la pregunta de esta semana. Como siempre, me gusta dejar una tareita y me gustaría que no la respondieras rápido. Déjala acompañarte unos días. De la mujer profesional que has sido hasta hoy, ¿qué quieres conservar y qué sientes que ya estás preparada para dejar atrás? Quizás la claridad que estás buscando no empieza preguntándote qué trabajo quieres hacer ahora. Quizás empieza comprendiendo qué parte de tu historia todavía te representa y cuál ya no. Quiero leerte. Si esta conversación te hizo pensar algo, cuéntame en los comentarios una sola cosa. ¿Qué te llevas y qué dejas? Puede ser una palabra. No necesitas contar toda tu historia, porque quizás otra mujer lea tu respuesta y piense, esto
también me está pasando a mí. Y entonces esta conversación habrá valido completamente la pena y habrá servido para algo mucho más grande que simplemente escuchar este podcast. En nuestra próxima conversación quiero entrar en una pregunta que probablemente ya empezó a aparecer. Está bien, Tami, estoy compartiendo mi historia, pero ¿cómo sé qué quiero ahora? Porque aquí aparece otro desafío en nuestra mente. Cuando tenemos demasiadas opciones, demasiadas opiniones y demasiado miedo a equivocarnos, podemos fácilmente quedarnos paralizadas buscando esa certeza que quizás nunca llegue. Y de eso quiero que conversemos la próxima vez. Pero amiga, hoy quiero que te quedes con esto. No elegiste mal. Elegiste con la mujer que eras entonces, con lo que sabía, con lo que necesitaba, con lo que podía ver. Esa etapa también construyó quién eres. Y hoy tienes algo que aquella mujer no tenía. ¿Sabes qué es? Todo lo que has vivido desde entonces. Ahora puedes mirar tu historia con más conciencia. Puedes decidir qué conservar, puedes decidir qué dejar, puedes volver a elegir, no desde el rechazo de quién fuiste, sino desde la comprensión de quién eres hoy. Porque sabes que una transición no comienza cuando encuentras finalmente qué hacer. Quizás comienza mucho antes, cuando haces las paces con la mujer que fuiste para poder escuchar a la mujer en la que te estás convirtiendo. Soy Tami y esto es Divas con Propósito. Nos encontramos en nuestra próxima conversación porque nadie empieza de cero. Evolucionar no significa negar tu historia, significa aprender a continuar desde ella. Hasta la próxima.